Se abre la sesión. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos de esta Real Academia de San Dionisio, de Ciencias, Artes y Letras, autoridades civiles y educativas de nuestra ciudad, delegado de Presidencia y Coordinación de Gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación La Caixa, amigos de la Academia, señoras y señores. Hoy, nuevamente, como se justifica en el ingreso de un nuevo académico, en esta ocasión, como correspondiente, es para esta Real Academia un motivo de júbilo y satisfacción. Para efectuar la preceptiva presentación y laudatio del nuevo académico, cedo a continuación la palabra al excelentísimo señor don Joaquín Ortiz Tardío, presidente de honor de esta Real Academia y académico de número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Tiene la palabra. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos señores y señoras académicos, compañeros de corporación y de la Real Academia de Medicina de Cádiz, distinguidos compañeros y amigos de la Academia, señoras y señores. Constituye para mí un motivo de enorme satisfacción participar en la presentación académica y profesional del doctor don Alfredo Michán Doña, con motivo de su ingreso en esta Real Corporación como académico correspondiente, cuyo discurso versará sobre la obesidad, una enfermedad menospreciada. El doctor Michán es un destacado especialista en medicina interna. Me voy a permitir hacer una breve reflexión sobre el contenido, significado y trascendencia médica de esta especialidad, sorprendentemente desde el punto de vista de un pediatra. Durante décadas, la medicina ha avanzado gracias a la especialización cada vez más precisa. La complejidad biológica, tecnológica y organizativa del sistema sanitario exige profesionales capaces de dominar áreas altamente específicas. Nadie discute esta necesidad, pero cuando el conocimiento se fragmenta en exceso, cuando cada disciplina se repliega sobre sí misma, cuando la mirada se reduce al perímetro de una especialidad, el pensamiento pierde profundidad contextual, gana precisión, pero pierde perspectiva y horizonte. Tal como señala la Organización Médica Colegial de España, sobre los valores de la medicina en el siglo XXI, se ha producido un creciente proceso de superespecialización, con una fragmentación conceptual del paciente y el riesgo de despersonalización en la atención médica. La medicina interna aborda y analiza al enfermo con carácter troncal e integrador de pluripatologías. En el momento actual, esta función generalista que la configura tiende a estar infravalorada en una sociedad donde prima el brillo por la tecnología. Paradójicamente, cuanto más tecnológica se vuelve la medicina, más imprescindible resulta su dimensión humanista. La medicina interna se erige como garante de la atención integral en el entorno hospitalario, evitando el riesgo de atomizar la medicina y hacer de la tecnología el eje exclusivo de la atención médica, de modo que ninguna enfermedad o problema clínico les ajeno a su incumbencia, actuando holísticamente como una auténtica directora de orquesta que coordina e integra a las especialidades médicas bajo el prisma de una atención global al paciente. Tal como se ha referido, la medicina interna no se limita a aplicar guías clínicas. Exige interpretar silencios, contextualizar síntomas, sostener incertidumbres, acompañar biografías frágiles. Comprende que cada paciente es también un relato, una historia, un ecosistema pluriemocional, social y espiritual.
Y estas variables, evidentemente, no la podrán recoger en modo alguno los más sofisticados algoritmos de la inteligencia artificial. William Osler, médico canadiense considerado el padre de la medicina interna, lo formuló con claridad. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Los principios básicos constituyentes de la Sociedad Española de Medicina Interna en el año 1952, bajo el magisterio de sus ilustres fundadores, profesores doctores Carlos Jiménez Díaz, Gregorio Marañón y Teófilo Hernando, entre otros, continúan plenamente vigentes en la actualidad. Esta academia ha mantenido con el doctor Alfredo Michan una prolongada, antigua y grata relación. Así, en el ciclo de conferencias denominado Medicina y Sociedad, que tuve el honor de coordinar durante más de 20 años, él dictó una interesante conferencia en el año 2006 sobre riesgo cardiovascular. Al propio tiempo, también en el dramático periodo de la pandemia del COVID-19, su conferencia sobre la visión general de la pandemia SARS-CoV-2, COVID-19, fue visualizada por más de 3.600 oyentes. Me pareció muy importante en esos difíciles momentos la difusión del conocimiento riguroso y científico de la pandemia que sufríamos, dada la generalizada desinformación mediática imperante. Iniciamos así, tras ese inicio de esa conferencia, la transmisión telemática desde este auditorio de brillantes ponencias sobre la pandemia, con la presencia en esta sala de 3 personas máximo, con las medidas profilácticas preventivas como obligaban las autoridades sanitarias en aquel entonces. Como triste recuerdo, creo que la sociedad no debería olvidar a los 125 médicos que fallecieron en el desempeño de su ejercicio profesional en acto de servicio, en algunos casos con inadecuadas e inexistentes medidas profilácticas. Tedioso empeño sería por mi parte exponerle a continuación el enorme bagaje docente, investigador y académico del doctor Alfredo Michan y su extenso currículo, aunque a ello obliga la protocolaria presentación académica que expondré brevemente. El doctor Alfredo Michan realiza los estudios de medicina en la Universidad de Cádiz, obteniendo premio extraordinario de licenciatura en el año 1981, la especialidad de medicina interna a través del programa MIR en el Hospital de La Paz y el doctorado en la Universidad de Granada en el año 1988, habiendo realizado másteres y diplomaturas de especialización en gestión sanitaria e hipertensión por la Sociedad Europea de Medicina Interna. Fue jefe de servicio de medicina interna en el Hospital de Jerez, donde desarrolló una intensa actividad docente e investigadora, siendo tutor de médicos residentes de la especialidad, jefe de estudios de formación especializada y profesor asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Cádiz. Ha sido profesor en la Escuela Universitaria Salus Infirmorum de Madrid, de la Escuela Andaluza de Salud Pública, del Máster en Diabetes de la Universidad de Barcelona, experto universitario en riesgo cardiovascular de la Universidad de Córdoba y profesor del curso de residentes de la Sociedad Española de Diabetología. Ha dirigido y tutorizado 11 tesis doctorales y 12 trabajos de fin de grado y másteres. En congresos nacionales e internacionales ha dictado 33 ponencias y más de 250 comunicaciones. Sobre patología vascular es autor jefe de 2 libros, coeditor de 3, autor de 11 capítulos de libros y más de 100 publicaciones internacionales y nacionales, la mayoría indexadas con factores de impacto, habiendo participado en múltiples ensayos clínicos y proyectos de investigación. Continúa organizando anualmente las muy destacadas jornadas provinciales de riesgo vascular de Cádiz desde hace 33 años. Es coordinador del Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, ha sido presidente de la Sociedad Andaluza y de la Fundación de Medicina Interna, socio de honor de la Sociedad Andaluza de Hipertensión y Factores de Riesgo Vascular, es desde el año 2025 académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, delegado de la sede territorial
de Jerez del Colegio de Médicos de Cádiz y recientemente la Federación Europea de Medicina Interna le ha concedido como miembro de la misma al estimar sus conocimientos y sus contribuciones significativas a la medicina interna, a la docencia y a la investigación. En su brillante trayectoria profesional, el doctor Michan ha sabido conjugar los tres pilares insustituibles de asistencia, docencia e investigación que sinérgicamente se entrelazan, configurando armónicamente una perfecta praxis médica, sintonizando así con lo expresado recientemente por el académico de número de la Real Academia de Medicina de Sevilla, profesor López Barneo, director que fue del Instituto de Investigación de Bioquímica de Sevilla, en los términos de que la investigación biomédica del futuro debía ir unida, la ciencia fundamental y la investigación, con la realidad clínica. Antes de finalizar este breve currículum, deseo ratificar plenamente la conocida afirmación popularizada a mediados del pasado siglo de que detrás de todo un gran hombre hay una gran mujer, en este caso doña Adela Adamo, a la que conozco su gran valía y profesionalidad. Tal como señalé con anterioridad, la última conferencia del doctor Michan en esta academia trató sobre la pandemia infecciosa del siglo XXI y hoy versará sobre otra pandemia, esta vez no infecciosa del siglo, la obesidad, una enfermedad menospreciada, considerada como uno de los principales desafíos sanitarios del siglo XXI y cuya prevalencia en España ha crecido de una manera ininterrumpida en adultos y en niños y en adolescentes desde 1980 de una manera preocupante. Yo le felicito por la acertada elección de tan interesante y relevante entidad en su discurso de ingreso, constitutiva de un grave problema de salud pública con importante impacto clínico, social y económico, generando más de 200 complicaciones médicas. El doctor Alfredo Michan se ha expresado reiteradamente en los últimos años en la prensa médica nacional como director del Grupo de la Obesidad, Diabetes y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, reclamando la necesidad de reconocerla como una entidad crónica, compleja y recidivante. Para finalizar, deseo expresar que esta Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras hoy se felicita porque adquiere en este acto a un valioso miembro. Sea bienvenido a esta Real Corporación el doctor Alfredo Michan. Dignum intrare es, in corpore docto nostro. He dicho. Muchas gracias, excelentísimo señor, por tan brillante y completa presentación del recipiendario. A continuación, me complace ceder la palabra al ilustrísimo señor don Alfredo Michan Doña, doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Granada, especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, para desarrollar el tema la obesidad, una enfermedad menospreciada. Tiene la palabra. Buenas tardes. Antes de empezar mi disertación, está encendido el micrófono. Antes de empezar mi disertación, me van a permitir ustedes que les pida disculpas porque hay algunas imágenes que están en inglés, que les anuncie que van a tener ustedes unas interrupciones a modo de anuncios a lo largo de la misma y que al final realizaré una reflexión que considero muy precisa en los tiempos que vivimos. En primer lugar, tradicionalmente, cuando uno habla en el contexto de un congreso, una medicina científica, suele exponer su conflicto de intereses. Yo sé muy bien que en este ámbito eso no es necesario, pero yo he querido dejar aquí reflejado que a lo largo de mi carrera profesional he tenido la inmensa suerte de que varias empresas farmacéuticas han contado conmigo para participar en proyectos de investigación y en temas de docencia. Y quiero reflejar aquí mi agradecimiento no a esas empresas farmacéuticas, sino a algunas personas
que confiaron en mí en mis inicios, particularmente a don Isidro García, porque gracias a ellos la formación continuada de los profesionales sanitarios sigue en pie. Pero no deben ustedes de olvidar que yo he pasado cerca de 42 años trabajando en la sanidad pública, a la que he dedicado gran parte de mi vida personal y mi vida familiar, y que además la he tratado de compatibilizar con la actividad privada, cosas que no solo no son contraproducentes, sino que, en mi opinión, son complementarias. Empecemos. Si alguno de ustedes fuese a una consulta médica y el profesional de la medicina le diagnosticara que usted ha tenido un infarto, que tiene una arteriosclerosis, que tiene muy mal su circulación o que tiene una enfermedad reumática, una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso, o que usted tiene una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana que puede desencadenar en un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en un SIDA, probablemente ustedes saldrían muy preocupados de esa consulta. Pero, sin embargo, hay una enfermedad que, siendo evidente y que compartiendo un mecanismo fisiopatológico, es decir, de su modo de producir, con esas enfermedades que yo le he citado anteriormente, como es la inflamación sistémica de bajo grado, pues no sería ni diagnosticada por el profesional en la mayoría de los casos y usted no le daría importancia. Esta enfermedad es la obesidad. Por eso esta conferencia, esta disertación, se titula La obesidad, una enfermedad menospreciada. A lo largo de mi exposición, yo voy a tratar de transmitirle la idea de la importancia de esta enfermedad. En primer lugar, explicándole qué entendemos nosotros hoy en día por la obesidad, a partir de ahora mejor llamada enfermedad crónica basada en la adiposidad, ABCD por sus siglas en inglés, cómo se produce, cuáles son sus mecanismos, es decir, su fisiopatología, que trataré de sintetizar porque, además de nuestro desconocimiento, es muy complejo, cómo se expresa esta enfermedad, cuál es su clínica, para terminar resumiéndoles cuáles hoy en día las bases de su tratamiento. Si hacemos una aproximación histórica a la idea de obesidad, nos vamos a Hipócrates, que 400 años antes de Jesucristo ya dejó reflejado que es nocivo para la salud ingerir más alimento que el necesario para conservar la constitución corporal normal, mientras al mismo tiempo no se realiza el ejercicio necesario para contrarrestar dichos excesos. Les hago notar que ya Hipócrates no habla de kilos. Hipócrates habla de composición de nuestro organismo, de la constitución, de cuáles son las proporciones de los distintos componentes de nuestros distintos tejidos. Si avanzamos en el tiempo y nos encontramos con Maimónides, Maimónides dejó bien escrito también que comer en exceso es veneno para el cuerpo, que él creía firmemente que comer en exceso puede causar enfermedades y que es mejor terminar una comida con un ligero hambre. De hecho, en japonés existe un término para reflejar la comida que se queda con una pequeña cantidad de hambre. No lo recuerdo ahora, lo tenía apuntado pero no lo recuerdo, lo lamento. Pero que sepan ustedes que eso tiene una gran implicación fisiológica, porque la transmisión de la saciedad se demora y nosotros, cuando nuestro organismo nos dice que ya hemos completado la comida, ya es muy tarde porque hemos comido de más. Hay un libro que se llama La dieta de Maimónides, que está asequible en Internet, que les recomiendo para leer los principios de Maimónides, que siguen teniendo la misma importancia y que en ellos se basa gran parte de la dieta mediterránea, que les recuerdo que es la dieta cuyas civilizaciones la siguen, sobreviven más tiempo y tienen más duración y en más grado de salud sus componentes. Ya tenemos que dar un salto a mediados del siglo XVIII, cuando este señor, Adolphe Quetelet, que no era médico, era astrónomo y era miembro de la Real Academia
de Ciencias, Artes y Letras de Bruselas, porque él era belga, no era francés. Él trataba de estudiar lo que consideraba la persona media. Él quería reflejar le moyen, la medianía de las personas. Su intención estaba más centrada en ciencias sociales. De hecho, él tiene 2 tratados sobre los delitos, porque él decía que los delitos se predecían a lo largo del tiempo, aunque también era matemático y astrónomo. Y este señor inventó un índice que se llama el índice de Quetelet, o índice de masa corporal, que tiene su importancia porque sobre él se ha establecido posteriormente el diagnóstico de obesidad. Sobre él se ha establecido los distintos grados del exceso de adiposidad en nuestro organismo. Este índice no es más que el resultado de dividir el peso del kilo por el cuadrado de la talla en metros. Y nos permite graduar las distintas fases o las distintas estadios de la obesidad, de la enfermedad crónica basada en la adiposidad. Tenemos que llegar hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, cuando por primera vez se incluye a la obesidad como una enfermedad. Se incluye en la clasificación internacional de enfermedades tipo 6, que realmente era la primera vez que se llamaba clasificación internacional de enfermedades, porque no es más que la actualización del listado internacional de causas de muerte que se inventó, que se describió por primera vez a finales del siglo XIX. Es decir, que solo a mediados del siglo pasado se reconoció a la obesidad como una enfermedad, como una causa de muerte. Hasta entonces no se tenía en consideración. Hoy en día sabemos que la obesidad es una enfermedad, como ha citado ya antes el profesor Joaquín Ortiz Tardío, al que me van a permitir ustedes que le agradezca junto con a la excelentísima señora Ana María Orellana y al ilustrísimo señor Juan Carlos Durán Alonso que me hayan propuesto para este nombramiento, y disculpen el salto del orden de la citación. Hoy en día se considera la obesidad como una enfermedad crónica, multifactorial, progresiva y recidivante. Y para esto han tenido que pasar más de medio siglo, desde que se reconoció por la OMS hasta que varios países europeos la han reconocido como una enfermedad, y hasta que hace apenas unos años la Comisión Europea la reconoció como una enfermedad crónica, con todas las repercusiones que esto tiene desde el punto de vista económico para sufragar contra su lucha. Y esto es así. De este modo hemos pasado de una acumulación anormal o excesiva de grasa a una enfermedad compleja, heterogénea, crónica y progresiva que afecta sustancialmente a la salud, a la calidad de vida y a la mortalidad. De este modo, ya se considera una enfermedad crónica, como en otras especialidades médicas, que resulta directamente del efecto nocivo del exceso de adiposidad en la función de órganos y tejidos. Para completar esto un poco más, en aras de simplificarlo, pero que a veces lo ha complicado, la Joint Commission, una comisión de expertos en obesidad de la revista Lancet, ha publicado a principios del año pasado un artículo tratando de sintetizar todos estos conceptos para que los médicos, cuando los empleemos, sean homogéneos, es decir, tratemos y cuando utilicemos un término signifique lo mismo en los distintos aspectos. Y ha establecido 2 conceptos: el concepto de obesidad preclínica y el concepto de obesidad clínica. La obesidad preclínica no es más que un riesgo de padecer otras enfermedades, el riesgo de padecer hipertensión, de padecer enfermedades cardiovasculares, de padecer diabetes mellitus tipo 2, pero que las personas que tienen esta obesidad preclínica tienen la función preservada de sus órganos y de sus tejidos. Es lo que anteriormente se llamaba el obeso metabólicamente sano. Esto ha tenido mucha discusión
porque sabemos que este riesgo va aumentando a medida que aumenta el exceso de peso en nuestro organismo, y esto va a dar lugar a que este concepto de obesidad preclínica tenga más sentido con vistas epidemiológicas para tratar de implementar o no implementar medidas terapéuticas. Por otra parte, la obesidad clínica ya tendría que tener al menos uno de los dos siguientes criterios: la evidencia de una disfunción, de un mal funcionamiento de un órgano o un tejido a consecuencia de la obesidad, es decir, síntomas o signos o pruebas diagnósticos que a consecuencia de este exceso de grasa nuestro organismo no funciona correctamente, o bien que este exceso de peso nos provoque limitaciones sustanciales, ajustadas obviamente a la edad, en las actividades cotidianas, lo que se llaman las actividades básicas de la vida diaria: asearse, vestirse, irse al baño, abrocharse los zapatos, que es cosas que están muy limitadas en las personas que padecen obesidad. Bien, entonces ya tenemos la idea de que la obesidad es una enfermedad crónica. ¿Y cómo la tenemos que diagnosticar? Pues lo que tenemos que hacer es medir el índice de masa corporal de cualquier persona, y si está elevado, tendríamos que confirmar que esta persona tiene un exceso de grasa, porque el índice de masa corporal no nos mide la obesidad, lo que nos mide es la corpulencia. Y podemos tener una persona que es un atleta, que tiene mucha masa muscular, pero con lo cual tiene más peso de lo que corresponde a su talla, pero que no sufre, no padece obesidad. Es decir, primero, si la persona tiene un índice de masa corporal elevado, tenemos que confirmar bien con una ecografía, con una medida diagnóstica o con otros parámetros, que puede ser el perímetro de cintura o el índice talla-cintura, que nos permiten averiguar, aproximarnos a que este exceso de kilogramos que padece esa persona, que tiene esa persona, es atribuible a un exceso de grasa. Y una vez que tengamos ya este exceso de grasa confirmado, valorar si este exceso de grasa provoca una alteración en un órgano, en un tejido, o limita la vida de las personas, y hablaríamos de obesidad clínica, y en caso contrario, de obesidad preclínica, que nos conduciría a una serie de medidas con carácter preventivo. ¿Por qué la obesidad no se considera por algunos médicos una enfermedad? Porque desde Sydenham, que sistematizó las enfermedades, sabemos que para que exista una enfermedad tiene que haber una causa, una etiología, que esa etiología tiene que producir a través de unos mecanismos una alteración de unos órganos, unos sistemas, un daño orgánico, y que eso se tiene que manifestar en una serie de síntomas. Esto en inglés se entiende perfectamente porque ellos tienen dos términos para la enfermedad como concepto, disease, y la enfermedad como estar enfermo, illness. No es lo mismo tener una enfermedad que padecer una enfermedad. De hecho, todos los profesionales sanitarios, que hay personas que sufren enfermedades, pero que están asintomáticos, que no tienen manifestaciones de la misma. El problema es con la obesidad, que lo miren ustedes en la parte inferior de ese esquema, es que se relaciona, las consecuencias de la obesidad se llaman enfermedades relacionadas con la obesidad, comorbilidades de la enfermedad, es decir, no se consideran como síntomas de la enfermedad. Por eso yo, a continuación, voy a tratar de explicarle cómo la obesidad nos hace daño. Pero antes de ello, yo voy a hacerle la primera interrupción que les prometí. Yo pensé mucho tiempo si poner aquí a Don Quijote y Sancho Panza, que son realmente los prototipos del flaco y el gordo, pero realmente a mí estos señores me han hecho reír mucho. Y si ustedes ven la historia de estos señores, es muy importante. Vamos a empezar por Stan Laurel. Stan Laurel era un inglés que hizo el salto del Atlántico en la compañía de Carlo, en la compañía en la que iba un señor, que a lo mejor ustedes lo conocen, Charles Chaplin, y él era el que lo sustituía cuando se ponía malo, era lo que se llama el segundo para hacerlo. Y llegaron a Estados Unidos.
Allí se quedó, realmente la compañía quebró, volvió a hacer, y él terminó allí en Hollywood haciendo películas y dirigiendo películas. En una de esas películas, él actuaba como actor, y el director era el otro señor, que es Oliver Hardy, que era director, no era actor. Y era una escena que rodaban en una cocina, y de repente alguien volcó una olla y se quemó Oliver Hardy. Y empezaron a gestionarse, a hacer tal gasto, liaron tal que de repente, cuando toda la escena aquella se paró en aquel pandemonium, el director, que era Hal Roach, se quedó sorprendido porque todo el set estaba riéndose a carcajadas. Y dijo una frase que ha pasado a la historia, dijo: ustedes van a hacer reír a la gente durante mucho tiempo. De hecho, el gordo y el flaco no eran dos, eran tres. Era Stan Laurel, Oliver Hardy y Hal Roach. Y las grandes películas de El gordo y el flaco, de la época muda y de la época sonora, son las dirigidas por Hal Roach. Les he traído a estos señores porque luego verán cómo la salud de ellos mismos no es la que correspondería a una persona delgada y una persona gruesa. ¿Cómo nos hace daño este exceso de grasa en nuestro organismo? ¿Por qué se produce la enfermedad crónica basada en la adiposidad? Pues todos nosotros hemos oído hablar del balance energético. Esto es un problema de banco, lo que se ingresa, lo que se gasta y los intereses. Contamos calorías, decimos lo que hay que hacer, pero claro, sobre esto, que parece muy simple y como tal simple es realmente verdad, también se queda por debajo la transmisión de que la persona que sufre obesidad al fin y al cabo es culpa suya, porque él realmente no está siendo capaz de limitar su ingesta o no hace el ejercicio necesario, está transmitiendo una idea de culpabilidad sobre la obesidad. Esto es mucho más complejo, porque nosotros, el balance energético está graduado por un termostato que tenemos en el sistema nervioso central. Y las personas que sufren obesidad, lo primero que tienen es una variación de este termostato que hace que pierdan, como si fuera un calefactor que está puesto a 22, pero que se sitúa a 25, con lo cual tienden a ganar más peso o a conservar más energía. Porque realmente la obesidad es una enfermedad multifactorial. En esta imagen del profesor de la Clínica Universitaria de Navarra, el profesor Javier Salvador, que ha trabajado mucho en obesidad, él mismo es una persona que sufre obesidad, están enumeradas gran parte de los componentes que influyen en la obesidad. Ustedes lo pueden ver: el estrés mental, el entorno humanístico, el entorno agroalimentario, la publicidad, las pantallas, las políticas administrativas, el entorno laboral, el código postal, la moda influye, la polución, todo esto. ¿Por qué? Porque la obesidad, del mismo modo que el síndrome de Stendhal o del mismo modo que el síndrome del edificio enfermo, es una enfermedad de la civilización y de hecho es exportable, porque cuando se llevan los hábitos de vida de la civilización occidental a determinadas civilizaciones que no están acostumbradas, los indios Pima o las poblaciones de Australasia, pues aparece una prevalencia exagerada de obesidad que supera el 50% y sus consecuencias, particularmente diabetes, con lo cual realmente la obesidad no es más que una enfermedad de la civilización. Porque nosotros no estamos hechos para comer 3 veces al día. Nosotros estamos hechos para comer cuando encontramos comida. Y nosotros estamos hechos para estar todo el día moviéndonos para buscar comida. Y lo que pasa es que ahora tenemos que luchar contra nuestros genes. Nosotros estamos diseñados para evitar morir por desangrarnos por una herida, por eso todo nuestro mecanismo es recuperar y acumular líquido y desarrollamos hipertensión, y nuestra idea es acumular energía porque no sabemos cuándo vamos a comer. Es como los residentes cuando están de guardia, si me lo permiten. Come cuando pueda porque no sabes cuándo vas a poder comer. La realidad es que sistematizar todo
pandemonium, todo este suma de factores que influyen sobre la génesis de la enfermedad basada en la adiposidad es muy complejo. La Asociación Americana del Corazón, en esos 4 grandes centros que tiene ustedes ahí en las esquinas, reflejados, que es donde se hace mayor investigación sobre obesidad, ha establecido esta serie de círculos en la que trata de profundizar en estos factores, en factores genéticos, en factores epigenéticos, en factores del medio ambiente, en el ejercicio, en el ayuno intermitente y a su vez en la repercusión que esto tiene sobre el efecto de los mecanismos de control, sobre el tejido adiposo, sobre la circulación a lo largo de toda la vida de una persona. Pero nosotros, para tratar de sintetizar todo esto, yo les he traído esta imagen que trata de simplificar por qué se produce la obesidad. La obesidad es una guerra que se libra en 3 escenarios. Un escenario que es el desequilibrio del control ingesta-gasto energético, el alto mando. Un segundo escenario que es el tejido adiposo, donde se produce un remodelado y una disfunción de estos tejidos adiposos, el campo de batalla. Y un tercer escenario que es el daño que hacen estas alteraciones sobre todo nuestro organismo, los daños civiles que ocasiona la Segunda Guerra Mundial, que es lo que da más daño. Vamos a tratar de sintetizar muy brevemente todo esto. Aquí tienen ustedes reflejado gran parte de los mecanismos, digo gran parte porque hay algunos que desconocemos, de los mecanismos que regulan nuestro peso, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, demás. La parte superior de la imagen son centros de nuestro sistema nervioso central, en el hipotálamo, y están reflejados las distintas hormonas que están en la parte inferior, en esos óvalos azules, que en su mayoría generados en el intestino actúan a ese nivel, aumentando o disminuyendo nuestras ganas de comer o diciéndonos que ya hemos comido lo suficiente o tenemos que amar. Y si ven ustedes los cuadrados que están en los laterales, son los distintos factores que influyen sobre todo esto. Ustedes tienen que entender que esto es sumamente complejo, porque esto es los sistemas que tiene el Banco de España para impedir que lo más preciado que tenemos nosotros, que es nuestra grasa, que es nuestra energía, no se dilapide, no se pierda. Con lo cual tenemos que tener un sistema muy, muy fijo, muy bien súper controlado, con factores para arriba y para abajo, para tratar de evitar lo que nos mantiene vivos, nuestra riqueza. Y a modo de ejemplo, en la esquina inferior, abajo, van a ver ustedes 2 hormonas, una es la leptina y esto que pone aquí, GLP-1. La leptina es la hormona de la saciedad, se descubrió a finales del siglo pasado y es la primera hormona que se descubrió que se producía en el tejido adiposo, en la grasa. Eso de GLP-1 requiere de una explicación un poco más detallada. A principios del siglo pasado, 1920 o así, un español, Santos Novoa, descubrió una cosa que se llama el efecto incretínico. ¿Esto del efecto incretínico qué es? Simplemente es que si ustedes administran a una persona una cantidad de azúcar por un suero, se produce insulina, eso lo entienden todos, ¿no? Pero si ustedes administran esa misma cantidad de azúcar por vía oral, se produce más cantidad de insulina de la que se debería. Este exceso de insulina que se produce es lo que se llama efecto incretínico. Y eso es así porque la llegada de estos azúcares a nuestro intestino provoca la liberación de una serie de hormonas, GLP-1, péptido similar al glucagón tipo 1, hay varias de ellas, que estimulan la producción de insulina. Esto cambió radicalmente la forma de que tratamos a las personas que sufren diabetes a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Y todos ustedes han oído hablar de las inyecciones milagrosas que la gente se pone para perder peso. Pues no son más que fármacos que actúan a través de estas y otras hormonas similares. Eso, la gran sorpresa es que cuando se administraban a las personas para tratar de controlar su diabetes, perdían peso. Luego volveremos para eso.
quiero que se queden con la idea de que este esquema de las vías neuronales y hormonales que influyen en la ingesta de alimentos y en la saciedad es muy complejo, pero que es incompleto y que tiene muchos mecanismos de contrarregulación. Todo esto va a conducir a un desequilibrio en el balance energético y llegamos al campo de batalla. Y el campo de batalla es el tejido adiposo. Cómo se desarrolla, cómo cambia, cómo se remodela y cómo llega a la disfunción. Cuando yo estudié, el tejido adiposo era un tejido inerte, solamente era un banco, era una cosa que teníamos que nos servía para almacenar grasa. Hoy sabemos que es realmente uno de los tejidos más importantes de nuestro organismo. En nuestro organismo todo es importante y si hay algo es porque sirve para algo, aunque ahora ya no sirva o haya servido. Y es un órgano endocrino, ya hemos hablado que produce una hormona, la leptina. Es un órgano inmunitario, es una parte fundamental de nuestro sistema de defensa y es un órgano metabólico, y que tiene múltiples funciones, entre ellas detectar cuál es nuestro estado nutricional y responder y mandarse mensaje al sistema nervioso central para tratar de compensarlo. Y todo esto se hace gracias a una teoría, una teoría que se propone, que es la teoría de la expansibilidad del tejido adiposo, que es la capacidad que tiene nuestro organismo de almacenar grasa sin que se produzca inflamación, sin que se produzca fibrosis, sin que se altere la función de estos tejidos. Voy a ver si soy capaz de explicarle esto un poco más. Aquí tienen ustedes reflejado en la parte de arriba aquí la composición de la estructura de la grasa normal. La grasa normal se divide básicamente en dos grasas, la grasa parda y la grasa blanca. Es fácil porque se llama así. Para que tengan ustedes la grasa parda que se distribuye en los huecos supraclavicular y paraespinal, es la fundamental cuando nosotros necesitamos energía de forma rápida. Si usted se queda helado, ahí se enciende un termostato y lanza a consumir, a quemar grasa para producir energía. Mientras que la grasa blanca, la grasa tiene su función de protección a nivel de la piel, su función de defensa. Pero si hay otro tipo de grasa, por ejemplo, en el tejido adiposo está la grasa rosa, hay una grasa fundamental que está en la médula ósea. Les recuerdo que la médula ósea es donde se fabrica nuestro sistema de defensa y allí tiene que haber un sistema de defensa especial, una grasa especial. Pero todo esto se altera cuando la persona toma un exceso de grasa y se acumula. Y esta grasa se acumula a nivel de la víscera, alrededor del corazón, y esta es la grasa patológica, lo que está ahí reflejado como obesidad. Nosotros podemos identificar a las personas que tienen este exceso de grasa en sitios anómalos a través de una medida indirecta. Tienen la tensión más alta, ya hemos dicho antes que tienen mayor índice de cintura, pueden tener más índice de masa corporal, pueden tener un índice mayor entre la talla y demás, o le podemos hacer una serie de determinaciones hormonales, suelen tener los triglicéridos más altos, suelen tener mayor insulina o un índice de insulina que nosotros medimos. Pero todo esto es porque en nuestro organismo nosotros partimos con un tejido adiposo normal que cuando llega más grasa se transforma y se carga de energía, se expande de modo saludable. Lo que hace es acumular esta grasa. Pero llega un momento de que este acúmulo de grasa excede las capacidades de soporte de nuestro tejido adiposo. Y entonces empieza a aparecer el tejido metabólicamente no saludable. Y eso lo conseguimos porque empieza a producir una serie de sustancias, se activa nuestro sistema inmune. Para que se hagan ustedes una idea, nosotros tenemos unas células que dan lugar a los adipocitos, a las células de grasa, que se llaman proadipocitos, pues estas células también se pueden transformar en células inmunes, para que vean ustedes la conexión que hay en estos sistemas. Y eso hace que de este modo lo que es un mecanismo de acúmulo, de conseguir un bienestar, se transforma en un daño. Y este daño se amplía en este tejido blanco, tejido adiposo blanco, y da lugar a la aparición de macrófagos, que son células inflamatorias, que van a dar lugar a que las células adiposas crezcan, tengan más vasculatura, tengan más fibrosis y liberen una serie de sustancias que provocan inflamación,
que están ahí todas reflejadas, que producen intolerancia a la glucosa, que producen lipotoxicidad, que producen lo que yo les cité al principio de esta inflamación sistémica de bajo grado. Les recuerdo que la inflamación no es más que nuestro procedimiento para curarnos a nosotros mismos, pero llega un momento que este procedimiento empieza a hacernos daño y nos pasa como el joven Anakin Skywalker, que se pasa al lado oscuro y nos hace más daño que beneficio. En esta transformación es cuando empieza a hacer daño el tejido, el exceso de grasa en nuestro tejido adiposo. Y eso se transforma, se transporta a todo nuestro organismo. Se transporta al sistema nervioso central, donde altera la microglía, que es nuestro sistema inmune descrito por un discípulo de Caján, Don Pío del Río Ortega, o al hígado, donde se alteran las células de Kupffer, que son las células encargadas de metabolizar los detritus, la serie, y de presentar y activar nuestra defensa en el hígado. Y les hago un paréntesis. Los fármacos que hablamos anteriormente, esos fármacos que actuaban a nivel del GLP-1 que les expliqué, pues uno de ellos, la semaglutida, es capaz de activar estas células y producir la reducción o la disminución de algo que ustedes seguramente habrán conocido, que es el hígado graso o la esteatosis grasa, que hoy en día es ya la segunda causa de cirrosis en nuestra población, para que vean ustedes la importancia de todo esto. Yo le podía detallar más a lo que pasa a nivel de la médula ósea o en otras ideas, pero creo que sería expanderme mucho, y les recuerdo que esto no solo pasa en tejidos activos, también pasa en nuestro músculo. Se produce una cosa que se llama mioesteatosis, depósito de grasa en nuestro músculo. Todo esto es lo que va a conducir a la aparición del daño en nuestro tejido orgánico. Y la obesidad produce alteraciones en tres grandes esferas: a nivel del sistema nervioso central, trastornos de alimentación, depresión, ansiedad. Produce alteraciones simplemente por carácter mecánico. El exceso de peso hace que tengamos más dolor lumbar, hace que tengamos más artrosis de rodillas. El exceso de grasa hace que no se disminuya el tamaño de la vía aérea y se produzca el síndrome de apnea del sueño, o bien que se produzcan enfermedades metabólicas y aparecen la diabetes mellitus tipo 2, la arteriosclerosis, la enfermedad hepática grasa, la hipertensión, la gota y múltiples tipos de cánceres. Y como ha dicho el profesor Joaquín Ortiz, más de 200 y pico de enfermedades se asocian a la obesidad. De hecho, en colaboración con el servicio de oftalmología de nuestro hospital, nosotros hemos descrito que una complicación de la inflamación de los ojos, de una uveitis, se asocia a la obesidad. Es mucho más prevalente en las personas que tienen obesidad. Todo eso se produce a través de todos esos mecanismos que están ahí. Esta diapositiva está difuminada a conciencia para que ustedes no sean capaces de leer eso de sistema renina-angiotensina y demás, porque creo que no es el contexto, sino la idea de transmitirle a ustedes cómo hemos trasladado una guerra desde el tejido adiposo, desde el campo de batalla, a la población civil, y daña todo nuestro organismo, ¿vale? Y eso es lo que hace que nosotros tengamos más arteriosclerosis, más enfermedad cardiovascular, más cánceres, más problemas reproductores. Hasta 1/3 de los cánceres de útero se justifican por la obesidad, para que vean ustedes lo importante que es todo esto, la gota y demás. En resumen, las personas que tienen más obesidad no es que se mueran más, es que se mueren antes. ¿Me explico? Y no solo se mueren antes, sino que sus últimos años lo pasan mal, lo pasan illness, lo pasan con enfermedad, porque no son capaces de hacer las actividades básicas de la vida diaria y porque además tienen disfunción de sus órganos. Por eso vamos a hablar ya de cómo se manifiesta la enfermedad. El problema de la obesidad, si yo le pregunto ahora a los facultativos que están en la sala que me digan cuál es la clínica de la hemocromatosis, están pensando ya, la hemocromatosis es una enfermedad que se produce porque somos incapaces de eliminar el exceso de hierro y el hierro se deposita y destruye nuestros organismos.
Y yo le pregunto en la clínica de la hemocromatosis y me dicen, manifestaciones hepáticas, termina en cirrosis, diabetes, se produce la diabetes bronceada, es decir, hay una disfunción de órganos. Pero si yo les digo que eso es lo mismo que produce la adiposidad, ¿por qué me dicen ustedes que la adiposidad, esos son comorbilidades y no son manifestaciones clínicas de la enfermedad? ¿Me comprenden? El problema es que la obesidad es una enfermedad que se manifiesta con otras enfermedades, a través de otras enfermedades, a través de la insuficiencia de los distintos órganos que daña, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepatocelular o cirrosis, insuficiencia pancreática o diabetes, insuficiencia. Y estas, les reitero, estas insuficiencias generan complicaciones graves, complicaciones ya las hemos citado de carácter metabólica, complicaciones mecánicas, la apnea del sueño, el dolor de espalda, la incontinencia o complicaciones a nivel del sistema nervioso central, depresión, ansiedad, incluso un mayor riesgo de padecer COVID, porque todos ustedes saben que las personas que sufren obesidad fallecían más al sufrir el COVID. Es decir, la obesidad reduce la esperanza de vida. Volvemos al gordo y al flaco. Aunque ustedes no se lo crean, el diabético era el flaco, no era el gordo. El flaco padecía de diabetes, sufrió un pequeño infarto, medio se retiró, y el gordo, como estaba asustado porque estaba muy grueso, llegaba a pesar, se cree que llegó a pesar cerca de 160 kilos, empezó a hacer una dieta y perdió 50 y tantos kilos, que eso, estamos hablando en los años 50, eso tiene mucho mérito. Pero eso le condujo a una seria depresión. Y esta depresión hizo que le subiera la tensión y tuviera una primera hemorragia cerebral. Y a consecuencia de esa se enclaustró, no salió, y el gordo se estima que falleció con 55 kilos después de estar año y medio encerrado. Esto se lo hago a ustedes para la idea, que tengan la idea de lo importante que es cómo tratamos a las personas que sufren obesidad y lo importante que es la concepción de obesidad en su unión con el sistema nervioso central. A modo de anécdota, en la Segunda Guerra Mundial, el gordo sirvió en Gibraltar. La Segunda Guerra Mundial estuvo destinado en Gibraltar. ¿Y cómo tratamos todas estas enfermedades? Pues lo primero que tienen ustedes que saber es que el tratamiento eficaz de la obesidad reduce los efectos adversos sobre la salud y a mayores efectos hay mayor beneficio. Y una pérdida del 5 a 10% tiene una serie de beneficios que detectamos a nivel de análisis, a nivel de hipertensión, a nivel de la apnea del sueño. Si aumentamos esta pérdida, podemos llegar a algo que hace 15 años nos lo dicen a los médicos y no lo creemos, que es que seamos capaces de remitir la diabetes, es decir, de personas que están tratadas con múltiples fármacos, con unos otros fármacos que conseguimos que pierdan peso, son capaces de vivir sin ningún fármaco durante 2 años sin tener el azúcar elevada. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Y si es mayor, pues disminuimos los eventos vasculares, los infartos, las trombosis y multitud de cánceres que están asociados con esto. A modo de ejemplo, este es un estudio que es básico, que es el estudio SELECT, que es el primer estudio que ha demostrado en personas que padecen obesidad pero que no sufren diabetes, como un fármaco que es capaz de disminuir peso disminuye mortalidad. Si a ustedes le preguntan, cualquier médico le dirá que toda persona que ha tenido un infarto, que tiene una cardiopatía isquémica, tiene que tener 4 tipos de fármacos: una estatina para bajar el colesterol, una aspirina, un fármaco para bajar la tensión y un beta bloqueante, aunque este último ahora está en discusión. Pues realmente ya hay que ponerle 5 fármacos. El problema, esto une con lo que hemos hablado al principio. Esto tiene una indicación, pero hoy en día no tiene una financiación de estos fármacos para estas personas por el sistema público de salud. Y eso nos lo teníamos que hacer pensar. Cierto que eso supondría mucho dinero porque estos fármacos son caros.
perder peso también tiene sus efectos secundarios, independientemente del mecanismo por el que se pierda peso. El primero es que todas las personas que pierden peso generan más piedras en la vesícula, y eso puede condicionar la aparición de cálculos en la vesícula e inflamación del páncreas. Otro gran problema es que se pierde masa muscular. Existe una cosa en la enfermedad que se llama sarcopenia. Se pierde densidad ósea, con lo cual tenemos más fracturas. Ya hemos hablado de la importancia que tiene la pérdida ponderal en la salud mental y lo clave que es. Y por último, la pérdida de peso condiciona múltiples déficits nutricionales. Por eso es necesario que el tratamiento de las personas que sufren obesidad se debe de plantear de una forma estructurada, de una forma arreglada, y tiene que tener un seguimiento adecuado. Y tenemos que saber cuál es el objetivo que tenemos que alcanzar, porque en función de la pérdida de peso que queramos perder, tenemos que empezar por hacer una aproximación simplemente a base de dieta, utilizar los fármacos que hemos hablado o llegar a la cirugía. La cirugía de la pérdida de peso es eficaz y la cirugía en buenas manos tiene menos las mismas complicaciones que quitarse una vesícula, muchas menos complicaciones y demás. Lo que pasa es que hay que indicar y seleccionar muy bien a las personas y explicarles cuáles son las consecuencias, porque al fin y al cabo lo que se le hace es quitar un trozo de intestino para que sean incapaces de absorber, con lo cual es una modificación para toda la vida, o reducirle su estómago. Pero hoy en día todo esto ha sido superado porque disponemos de fármacos que son capaces de perder peso. Los primeros que están ahí en la letra pequeña son los iniciales, pero los dos fármacos más empleados hoy en día para perder peso son esos que son la semaglutida y la tirzepatida. Estos fármacos que, como le he explicado anteriormente, interfieren con esas hormonas que tienen el efecto incretínico, son capaces de producir unas pérdidas muy importantes de peso. Pero, lógicamente, estos fármacos no son las inyecciones que yo me pongo para perder 5 kilos y demás, porque eso es una auténtica locura, porque supone interferir con los mecanismos precisos de nuestro organismo, y son fármacos que se tienen que administrar por prescripción facultativa, y son fármacos que hay que seguirlos de una forma muy reglada y poder disminuir o aumentar la dosis, y tienen sus efectos secundarios. Y lo que tienen ustedes al otro lado de la columna abajo, eso de metrelizprina, retratutida, la retratutida ha salido esta semana que condiciona pérdida de peso del 30%. Eso ya hasta tiene más efecto que la misma obesidad. O el último que está ahí abajo, que es el orforglipron, es un fármaco que interviene con estas hormonas, pero a nivel oral, es una pastillita, con lo cual su precio va a bajar mucho y esto va a cambiar radicalmente el tratamiento de la obesidad. Desde nuestro grupo, desde el Grupo de Diabetes, Obesidad y Nutrición de la Sociedad Española de Medicina Interna, hemos trabajado actualizando todos los estudios que hay en las distintas manifestaciones de la enfermedad crónica basada en la adiposidad, en la insuficiencia cardíaca, en las enfermedades cardiovasculares, en la apnea del sueño, en la artrosis, en la enfermedad metabólica hepática. Y hemos hecho esta iconografía que yo no les voy a detallar, porque yo lo que quiero que ustedes sepan que una persona que sufre obesidad, que padece de una enfermedad crónica basada en la adiposidad, requiere una valoración específica para ver cuáles de sus órganos son los que están dañados, cuáles son de sus tejidos los que están sufriendo, para elegir el fármaco a las dosis más adecuadas. Este sería una valoración final de lo que tenemos que hacer con una persona que sufre obesidad, que yo le voy a saltar porque quiero centrarme en una cosa muy importante. Yo les he hablado de fármacos, yo les he hablado de cirugía, pero lo más importante, como ha dicho anteriormente el doctor Joaquín Ortiz, en la medicina sigue siendo lo más importante. Esta es una aproximación a las personas que padecen obesidad basada, se llama las 5 AES, porque está basado en 5 palabras en inglés que empieza por A, que en España son preguntar, ask, evaluar, assess, aconsejar, acordar y ayudar. Básicamente lo que tenemos que hacer es considerar a las personas en su conjunto. Y en síntesis, esto no es más
que los internistas hemos defendido durante toda nuestra vida. Y todos ustedes han oído hablar de la anécdota de Gregorio Marañón, de qué es lo más importante, cuál es la herramienta que más ha hecho avanzar la medicina. Y es la silla, porque permite que dos personas se sienten una enfrente de otra y se comenten. Y aquí viene al hilo con la reflexión que les prometí al principio que iba a hacer para terminar mi disertación. Yo llevo mucho tiempo muy preocupado porque creo que la clave de la profesión médica se llama relación médico-paciente. Y esa es una relación que se basa en la confianza. A mí me enseñaron, la doctora Fernández Capitán, a cada vez que un paciente dice las palabras mágicas, esas palabras mágicas que cuando cerraba la consulta decía, muchas gracias, doctor, yo le he respondido toda mi vida desde entonces con gracias a usted por su confianza, porque usted deposita su salud y su persona en mí. Eso hoy en día, en un momento en que en este país de media todos los días los médicos sufrimos 2 agresiones, en un momento en que hoy en día, parafraseando a Stevenson, hay una serie de profesiones como son los sacerdotes, como son los capitanes de barco, como son los jueces, como somos los médicos, que somos profesiones de servicio y que somos profesiones que estamos basados en nuestra actuación en niveles éticos, requeremos de una diferenciación, de una consideración especial. Y eso hasta ahora se había mantenido porque había un pacto social en que todo el mundo sabía lo que hacía cuando iba a un médico o la confianza que tenía o que depositaba en un capitán de barco, en un juez, ¿no? Eso hoy en día está perdido y eso es muy preocupante porque nosotros los médicos tomamos decisiones, como decía don Julio, que afectan a don Julio, el profesor Ortiz Vázquez, que afectan a la vida de las personas sobre la base de evidencias incompletas, siempre tratando de velar por su bien con unos niveles éticos. Y eso, si lo perdemos, no es que se va a perder la sanidad pública o la sanidad privada, es que se va a perder la salud de la población. Y nosotros los médicos lo que queremos es seguir trabajando para el bienestar de nuestra población, particularmente en mi caso, yo le he querido transmitir a ustedes la idea de las personas que sufren con obesidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Por favor. Muchas gracias, querido Alfredo, por tan brillante discurso de ingreso. Aunque sea profano en la ciencia médica, la claridad del discurso y el fácil seguimiento de sus principales consideraciones me animan a realizar algunas valoraciones sobre tus argumentos.
Las principales reflexiones que se articulan como un discurso programático que, si bien se apoya en un acontecimiento coyuntural, el nombramiento de Jerez como capital española de la gastronomía en 2026, trasciende su dimensión celebratoria para inscribirse en un marco reflexivo de mayor alcance. En este sentido, has construido una argumentación que problematiza los riesgos de la autocomplacencia institucional y social, señalando la fragilidad de los éxitos efímeros cuando no se acompañan de estrategias estructurales orientadas a la sostenibilidad del tejido gastronómico. Ciertamente has abordado una exposición detallada y rigurosa sobre la obesidad como una enfermedad crónica de etiología multifactorial. Su contenido profundiza en las complejas interacciones entre factores genéticos, metabólicos, ambientales y conductuales que contribuyen a la aparición y mantenimiento del sobrepeso y la obesidad. Además, destacan las adaptaciones biológicas que dificultan la pérdida de peso sostenida, subrayando la necesidad de un enfoque terapéutico integral y personalizado. La argumentación pone de relieve la importancia de superar el estigma social asociado a esta condición, posicionándola como un problema de salud pública que requiere intervenciones médicas basadas en la evidencia científica. Asimismo, enfatizan la urgencia de implementar estrategias preventivas y de tratamiento que reconozcan la obesidad como una enfermedad crónica, evitando enfoques simplistas que atribuyan la responsabilidad únicamente al individuo. En conjunto, tus consideraciones y reflexiones contribuyen significativamente a la comprensión multidimensional de la obesidad, promoviendo una visión holística que puede mejorar tanto la práctica clínica como las políticas sanitarias relacionadas. Finalmente, como has señalado, resulta esencial desafiar y erradicar el estigma social y profesional que aún persiste contra las personas con obesidad, puesto que esta problemática, en mi opinión, constituye una barrera para su atención adecuada y para la promoción de políticas de salud pública más eficaces. Hoy, sin duda, nuestra academia se honra incorporando a su nómina de académicos a un profesional de la medicina de tan sólida formación y tan acreditado compromiso intelectual e investigador. Para finalizar, quiero agradecer la presencia de todas las autoridades que nos acompañan, al excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la academia y a todos los que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo jueves, día 4 de junio, para asistir al concierto de primavera dedicado a la memoria de Mariam Layana Chica y en el que participarán destacados alumnos de la Academia de Belén Fernández. A continuación, y por gentileza del nuevo académico, se servirá un jerez de honor en la planta baja y biblioteca. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.